Chicas, muy buenas tardes. Vamos a iniciar las clases virtuales hoy viernes 16 de agosto y estamos ya finalizando esta semana. Vamos a hablar del romanticismo a nivel universal para empezar, y es importante que ustedes se ubiquen. Nuestro objetivo de esta clase, ¿no? Justamente ustedes van a tener que leer las obras literarias correspondientes a este movimiento o escuela literaria. En el contexto histórico, el romanticismo es un movimiento artístico literario, no hay que olvidar, pero aparece en Europa, ¿no? A finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, que durante la primera mitad del siglo XIX se extendió por otros países como Europa, Francia, España, Italia, Rusia, y luego vino a nuestro país, pues en este caso a Sudamérica, ¿no? Hubo tendencias del romanticismo, que tenemos un dato muy importante previa al contexto histórico universal. Hubo la Revolución Francesa en el año 1789, las oleadas revoluciones en varios años, como 1820, 1830 y 48, que tuvieron como consecuencia de la Revolución Francesa, que fue la motivadora, ¿no? La restauración, la frase de la Revolución Industrial. Pero lo que nos interesa a nosotros es el romanticismo, todo lo que ocurrió dentro de la literatura. Hubo un romanticismo liberal y un romanticismo conservador. ¿Qué es un romanticismo liberal? Pretende llevar hasta las últimas consecuencias el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Estos son los principios fundamentales que promovió la Revolución Francesa y que se vieron reflejadas en este romanticismo europeo llamado liberal. Luego tenemos el romanticismo conservador, que propugna el retorno a los valores del antiguo régimen, el respeto a la tradición, a la religión y netamente a un gobierno monárquico, ¿no? Dentro del romanticismo liberal, ¿qué escritores universales debemos conocer? Lord Byron, tenemos Víctor Hugo, Espronceda y Larra, ¿no? Lord Byron es en este caso inglés, Víctor Hugo francés, Espronceda y Larra son españoles. Tenemos el romanticismo conservador. ¿Qué escritores tenían esta tendencia, no? Walter Scott, ya, que fue, digamos, de origen inglés. Luego tenemos Chandler, que es Novalis, que son franceses, y Zorrilla, José Zorrilla, que es español. Por otro lado, también vemos en la visión que se tenía del romántica, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo es más que un movimiento cultural, supone una manera de sentir, de concebir la naturaleza, la existencia humana. Esta nueva visión del mundo puede concretarse en las siguientes características: el idealismo y el culto al yo del escritor, ¿no? La exploración del interior de la conciencia, indagación de ese yo, auge de la lírica, una visión pesimista y angustiada de la existencia, ¿no? El ideal político, amoroso, vital, chocan con una realidad, digamos, insatisfactoria, es decir, una realidad absurda, opuesta a lo que se soñaba, ¿no? Un agudo sentimiento de desengaño, ese es el idealismo que tiene. Lo irracional relaciona contra el culto a la razón, los sentimientos, la fantasía, el sueño, la locura, la intuición, ¿no? Rechazo a las normas en las artes, ¿eh? Por eso decían libertad, que el escritor, el artista tenga plena libertad, que no esté sometido a reglas, ¿no? Desarrollo de la literatura fantástica y de terror, y también esto se desarrolla dentro de un ambiente nocturno, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, actitudes frente al fenómeno religioso, ¿no? El panteísmo. Ustedes recordarán que en la Edad Media fue netamente religioso, ¿no? Acá va a haber ya un cambio, una modificación, una actitud, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la manifestación de la resistencia romántica a la realidad, ¿no? Hubo una evasión, deseo de evasión hacia el pasado, la Edad Media, los juglares, los teatros exóticos, Oriente, España, etcétera, ¿no? Son lugares que se mencionaban. Por eso decía evasión hacia el pasado, es decir, regresábamos a la edad de los clásicos, ¿no? Tanto en Oriente, en España y en Grecia, ¿no? Rebeldía, los románticos eran rebeldes. El héroe romántico es un personaje
sociales, sea un proscrito, un seductor que se rebelaba contra la divinidad, los códigos morales, las convenciones sociales. Ese era su pregón, su libertad, su libertinaje de alguna manera, ¿no? Suicidio, que es otro elemento importante en el romanticismo, se convierte en el gesto romántico por excelencia, en el que se aunan la voluntad de evasión de la realidad y la rebeldía frente al mundo. Abundan los personajes suicidas en las obras de los románticos. Vamos a ver también la poesía romántica, la angustia existencial, el yo poético es un ser solitario, errante, son temas que se trataron, ¿no? Bien, la poesía, la naturaleza, el desengaño amoroso de la amada, todos estos temas se vieron en el romanticismo a nivel poético, a nivel de Europa, ¿no? La narrativa romántica, ¿no? La novela histórica pretende ofrecer una recreación verosímil del pasado con la conexión de personajes, ¿no? Acá tenemos Ivanhoe, que es una obra de Walter Scott, ambientada en el siglo XII. Ivanhoe es un hijo de un noble sajón, es inglés, que luchará con Robin Hood. Ustedes recordarán esas películas, ¿no? Por los derechos de Ricardo Corazón de León. Walter Scott es el que inicia este movimiento. Luego tenemos al jorobado de Nostradamus, ¿no? La dama de París, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? Narra las aventuras de Quasimodo. Quasimodo, un ser deforme y sordo que se encarga de las campanas de la catedral, enamorado de la gitana Esmeralda en el París del siglo XX, ¿no? Luego tenemos Los novios, que transcurre en Milán, de Alexandre, que es un escritor italiano, usa la técnica del manuscrito, ¿no? Como pueden ver ustedes, la narrativa es donde está más. Luego viene la novela fantástica del terror, que responde al interés por lo irracional, por el misterio y característico del romanticismo. Tenemos la novela inglesa, por ejemplo, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, El castillo de Trapner. ¿Recuerdan de Frankenstein lo que en las películas hemos visto? En Alemania tienen El hombre doble, Los servicios del diablo, Vampiro. En Estados Unidos, Washington Irving, que es uno de los destacados escritores. En España, Gustavo Adolfo Bécquer. Y también tenemos la novela de aprendizaje, ¿no? Novelas epistolares. Bueno, esto cuando estén en quinto año lo van a ver más al detalle, el drama también, ¿no? Vamos a, por ejemplo, dentro de los principales dramas románticos está Fausto, ¿no? Del iniciador. El romanticismo en el Perú. Ustedes han estado copiando en su cuaderno esta diapositiva muy interesante. Romanticismo que se inicia en 1850 a 1900, dentro de un contexto del combate de 2 de mayo, la época de Ramón Castilla como gobierno, en Argentina de la dictadura. Las características de este romanticismo peruano: afirmación de las costumbres, predominio del sentimiento de la razón, busca de la libertad, despego de lo español, preferencia por los escritores franceses o ingleses. ¿Qué escritores destacados tenemos? Tenemos a Carlos Augusto Salaver dentro del romanticismo sentimental a través de su poesía y de teatro, y el romanticismo histórico a través de Ricardo Palma y Amado el Bibliotecario Mendigo, ¿no? Tenemos narrativa, sus obras de Ricardo Palma, Los Marañones, Armonías, Pasionarias, Verbos y Gerundios, teatro, crítica literaria, obras filológicas, neologismos, etcétera, etcétera. Y tenemos obras literarias, Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Otros escritores: Luis Jaime Cisnero, Pedro Pasoldán. Y tenemos también, por ejemplo, dentro del romanticismo, algunas características importantes que ya la hemos visto. Ya. Carlos Augusto Salaverry, características de su obra, que hemos conversado, que van a ver más adelante en video. Ricardo Palma fue el llamado bibliotecario mendigo, era de origen social humilde y muy económicamente modesto. Por esta razón política, el gobierno Ramón Castilla lo destierra, ¿no? Contrajo matrimonio con Cristian Román, fue nombrado director del restaurador de la biblioteca, que eso ya lo hemos visto. Don Ricardo Palma, tengo unas biografías que voy a compartir estas diapositivas para que lo tengan y van a escuchar también. Esta es la línea de tiempo de sus obras, ¿no? De sus obras de don Ricardo Palma dentro del romanticismo. La peculiar vida de Ricardo Palma. Y tenemos también a Carlos Augusto Salaverry como hijo del presidente de Perú más joven, ¿no? Salaverry, y algunas de sus obras, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en poesía, Diamantes y Perlas, de Carlos Augusto Salaver, Cartas a un ángel, Misterio de la tumba, Atahualpa en la conquista, en teatro. No hay que olvidar estas obras, tanto en poesía y teatro,
Hay algunas que son conocidas, ¿no? Representante del romanticismo sentimental. Ya lo hemos visto. A ver, vamos a ver. Otros escritores románticos peruanos: José Arnaldo Márquez, Luis Benjamín Cisneros. Y acá tenemos el contexto de acá, ¿no? Invade el romanticismo hispanoamericano, ¿no? Que ya lo hemos comentado. También algunos representantes que he mencionado hace un momento. Don Ricardo Palma Soriano, sus obras. Tenemos algunas que ya ustedes han escuchado. Y tradiciones peruanas, ¿no? Es un promedio de 453 tradiciones peruanas, ¿no? 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 al virreinato o colonia, 43 a la emancipación, 49 a la República, 16 a tiempos y espacios indecisos, ¿no? Tipos de tradiciones. Tenemos tradiciones anécdotas, reconstruir la historia suple con su apoyo que el dato histórico precisa, ¿no? Tradiciones de anecdotáricas, de datos históricos. Tenemos también tradiciones en forma de semblanza y tradiciones que son artículos históricos, costumbristas también, y tradiciones que explican el origen de los refranes. Esto lo pueden ver. ¿Qué son las tradiciones peruanas? Son relatos cortos, amenos, que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político, erótico, relatos que se vislumbren en el alma de los o las preocupaciones de aquella época en que vivió don Ricardo Palma, ¿no? En estas tradiciones, Palma dio vida a una forma propia de narración en la que se advierte elementos diversos, contradictorios: criollismo a lo Segura, fantasía a lo Esco, clasicismo a lo Quevedo. Todos ellos son escritores, por si acaso, ¿no? Patetismo al escritor Zorrilla, o sea, tiene características de ciertos escritores de aquella época, ¿no? Las primeras tradiciones están llenas de sentimentalismo romántico, se sitúan en momentos cercanos al presente del autor o en el pasado incaico. También en la década de 60 su interés se orienta hacia la colonia e incorpora el humor, las mejores tradiciones en los ambientes de la colonia en los primeros tiempos de la República, ¿no? La tradición Consolación desde 1851, la última, una visita al Mariscal Santa Cruz en el año 1915, ¿no? Como verán ustedes, las tradiciones más célebres, más conocidas: la chirana del Inca, el orgullo del cacique, la oreja del alcalde, la alacrán de Fray Gómez, los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, genialidades de la Perricholi, al rincón quita calzón, las tradiciones del himno nacional, el padre Pata, los tres etcétera del Libertador, al pie de la letra, la historia de un cañoncito, que se refiere a Ramón Castilla. Luego tenemos a Carlos Augusto Salaverry, que nace en 1830 y fallece en 1891, ¿no? Fue llamado el Ruiseñor del Chira, sucesor de Segura. Miren estos sobrenombres, ¿no? Que a veces vienen en los exámenes de las universidades. Poeta más sobresaliente de la lírica peruana del siglo XIX, ¿no? Fusilado su padre, Felipe Santiago Salaver, porque fue el presidente, enemigo de la Confederación Peruana Boliviana. La familia sale a Chile. Mostró su propensión al estudio, el amor y la soledad. Enamorado de Mercedes Felices, que termina con ella en los altares, ¿no? Fue traicionado. Surge un intenso y prohibido amor por Ismena Torres, quien dio lugar a un diario en forma de cartas, ¿no? En que narraba las incidencias vividas con su amada. Estas notas se convertirán en cartas a un ángel dentro de sus obras, que conocemos, ¿no? En poesía, ¿qué escribió José Carlos Augusto Salaverry? Filológicas y patrióticas, que representada por la sección de títulos del libro de Albores y Destellos por el Misterio de la Tumba. Epigramáticas, Diamantes y Pedernales, Amorosa, Cartas a un Ángel. En teatro escribió La Escuela de las Mujeres, El Hombre del Siglo XX, Gigantes y Pigmeos, El Pueblo y el Tirano, Atahualpa, Abel o el Pescador, El Bello Ideal, El Amor y el Oro, El Virrey y su favorita. Y tenemos Acuérdate de mí, o Cuánto tiempo silenció el alma. Este es uno de los poemas, la poesía más conocida de Carlos Augusto Salaverry, que ustedes la van a analizar, van a buscar ahí, al separar en sílabas métricas para aplicar la rima, las licencias poéticas, que ya deben saberlo. Todo este poema tienen que analizarlo y colocarlo en su
cuaderno porque vamos a revisarlo y hacerlo en clase la próxima vez. Bien, ahora veamos algunos videos importantes que tenemos que analizar y luego vamos a hacer unos comentarios. Escuchamos.